Una versión establecida por María Elena Walsh. ¿Se acuerdan de que vivos son los ejecutivos y el mando? O sea, es un desastre la versión, es un desastre, se pone ya directamente. Y en tren de investigar, también apareció que en la de... Este es uno de los primeros seminarios de Lacan que aparecen en español. Fuera de todo orden cronológico, como publica Miller, que a esta altura me imagino que ya debe haber dejado de publicar, no publicará más los seminarios, cosa que es mejor, porque por lo menos uno sabe que tiene que conseguirse otro tipo de herramientas. En la clase 3, que nosotros ya la trabajamos, ¿se acuerdan cuando Lacan comete el lapsus que confunde a Parménides, el filósofo, con el libro de Platón, el Parménides, ese párrafo, ¿se acuerdan? Bueno, lo que yo lamento mucho es que el Parménides, hablo de Parménides, en fin, de lo que tenemos de él todavía, de sus decires, en fin, de lo que la tradición filosófica extrajo de ellos, de aquello donde parte, por ejemplo, mi maestro Koyev es de la pura posición del ser. Eso lo quitaron, acá no está. Eso lo quitaron. Mi maestro Koyev no está. ¿Eso es en la clase 3 de Rodríguez Ponte? La clase de 3 de Rodríguez Ponte, en la versión que tengo yo, es página 21. O sea, en la 2 de Paidós. En la 2 de Paidós, a Jacobson. En la página 31 de Paidós. Que para colmo, afortunadamente, dice Parménides, en realidad escribió poemas, o sea, corrigen el lapsus por su propia cuenta. Y ponen abajo, ¿acaso no emplea, entre guiones, en esto priva el testimonio del lingüista? Y en francés es prime, que es prima. Es un desastre, es una porquería. Yo creo que si uno quiere prender fuego para hacer el asado, con esto no enciende. No lo usa de diario, no creo que encienda. No sirve para nada. ¿Se acuerdan de lo de la sartén, no? Son esas cosas que, para colmo, que te quedan. Cuando vos lees el mango de la sartén, eso te queda. O sea, son problemas que quedan instalados muy firmemente. La presentación de hoy surge porque yo me encontré con este libro. Es un libro de filosofía de Amorortu. La autora es Judith Butler. El libro es Sujetos del Deseo. Subtítulo: Reflexiones hegelianas en la Francia del siglo XX. Tiene unas primeras 100 páginas sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, que ella presenta con muchas precauciones, muchas dudas, porque no se presenta como una profunda estudiosa de Hegel, e incluso arranca el capítulo estableciendo con claridad que Hegel es un autor que utiliza los términos e incluso el alemán de tal manera que no admite una lectura directa. Hace falta inexorablemente hacer una profunda interpretación. Es interesante si lo revisan, lo que está en la página 29 y 30 de la introducción, porque creo que es plenamente articulable al problema de Lacan. Que hay autores que tienen una modalidad de escritura, porque eso acota el problema de por qué Lacan escribió así. Porque la pregunta de por qué Lacan escribió así se cree que es una pregunta sobre Lacan. Y hay un montón de autores que presentan la misma dificultad, que es que no admiten una lectura lisa y llana.
con lectura lisa y llana me refiero, por ejemplo, a Freud. Uno lee a Freud y no siente ningún obstáculo que le proponga la letra freudiana. Hay libros de Freud, artículos de Freud más difíciles que otros. Uno tiene la sensación de que lo tengo que volver a leer porque me confundo un poco, como es tal cosa y tal cosa en Freud, pero uno no tiene problemas con la forma de escritura. Y, por ejemplo, es interesante tener en cuenta que Lacan no escribió libros, pero Freud tampoco escribió libros. Los 23 tomos de Amor Ortus no son de libros, salvo la interpretación de los sueños. No hay libros escritos por Freud, así que no ese es el problema. Digo, que la enseñanza de Lacan esté tan fuertemente armada bajo el formato seminarios. Bueno, de lo que dice Judith Butler y de la fenomenología de Hegel no les voy a decir nada, no estoy capacitado para decir nada. No leería uno a Judith Butler para introducirse a la fenomenología del espíritu igualmente. Lo que sí es, tiene un capítulo de Lacan, porque trabaja todos los autores que, impactados por cierto modo de la fenomenología del espíritu y del concepto de deseo de Hegel, produjeron toda una conmoción en la intelectualidad de Francia del siglo XX, de los últimos 60 años del siglo XX, y entonces hay un capítulo completo sobre Lacan, que tampoco lo recomiendo porque es francamente malo. El capítulo sobre Lacan, se nota que lee comentaristas de Lacan. Y es claro, para una autora así, no va a abocarse a los 2 metros de biblioteca que explica Lacan con todas las dificultades que explica. Leyó algunas pocas cosas, saca algunas ideas, pero no es más que el lacanismo lo que pone. Por ejemplo, en todo lo que dice de Lacan, que lo presenta a Lacan, no dice nada de topología ni de matemática. ¿Qué es la diferencia de Lacan con todos los otros? O sea, acá hay 10 autores citados, y de Lacan hay un capítulo, y no pone en ese capítulo de Lacan la diferencia de Lacan con todos los otros. O sea, es el Lacan del lacanismo que le quita esa columna vertebral que es la topología y la matemática. Lo que sí es magnífico es el trabajo sobre Koyev y sobre Hippolyte. No sé si los conocen. A Hippolyte sí, porque Lacan dialoga con él en los primeros seminarios, en esa participación que Hippolyte tiene en el seminario de Lacan, en un lugar muy interesante para nosotros porque es donde se habla del inconsciente, de la pulsión de muerte de Freud, y tiene un diálogo muy de dos intelectuales importantes que se pregunta por el estatuto de esos conceptos freudianos, e incluso las diferencias entre Hippolyte y Lacan son muy significativas. Koyev, Alexandre Koyev, un personaje increíble, ruso, que se fue a vivir a Francia y vivió mucho en Alemania. El dato más pintoresco de él es que se dejó la filosofía y pasó a ser funcionario político a full, completo, total, salvo un pequeño tiempito donde se dedicó a algunos temas filosóficos, que justo en ese momento, frente a esos temas filosóficos, Lacan se volvió a encontrar con él. Hay un chisme que Lacan le robó las notas. Que Lacan tenía las notas es seguro, porque Lacan dice que él le dio las notas a otro, pero el chisme es que se las robó. Hay muchísimas anécdotas de Lacan robando. Entonces, en la enseñanza de Lacan hay 5 referencias directas a Koyev, en las versiones editadas 4, porque ya les dije que hay una que desapareció, que es justo del seminario 20. Las primeras son muy tempranas, son de acerca de la causalidad psíquica y del seminario 3, clase 2. Las últimas son 3 importantísimas, una a partir del seminario 17. Queda claro por qué, a mí recién ahora queda claro por qué
15 años después en los seminarios de Lacan reaparece Koyev, siendo que el sujeto del deseo, el reconocimiento del deseo, el deseo de reconocimiento, si bien están hasta el seminario 12-13, la época fuerte de elaboración de Lacan en torno a esos temas es el seminario 5. Y es en el seminario 17 porque obviamente, lo voy a ir introduciendo parcialmente en la reunión de hoy, donde Koyev deja una marca inalterable en la filosofía y especialmente en la filosofía francesa del siglo XX, es en el estudio que hace Koyev de la dialéctica del amo y del esclavo en Hegel. Entonces cuando aparece el discurso del amo, obviamente reaparece en Lacan su vínculo a Koyev. Para que tengan medida del alcance que le da Lacan a su relación a Koyev, lo llama mi maestro. Quizás ustedes conozcan que Clérambault lo llama mi maestro, a Clérambault lo llama mi maestro en psiquiatría. Y eso aparece en los escritos anteriores al seminario 1. Suele ser bastante citado. Los lacanianos suelen hablar mucho. Yo hago como Clarín o como Cristina. Exactamente hago como ellos. Si fuese Clarín, me fijo muy bien qué dice Cristina. Incluso si me critica o incluso si me alaba. Porque me marca el sistema de diferencias mínimo. Y respecto del otro lado, lo mismo. Siempre me pregunto mucho por qué los lacanianos uniformemente hacen alguna cosa, destacan un término y reprimen otro, porque hay términos de Lacan que no aparecen nunca. Hay neologismos de Lacan que son súper famosos en el lacanismo, y hay neologismos de Lacan que nadie los toma, de seminarios muy trabajados por lacanianos. Ahí uno obtiene pistas del sistema teórico que mantienen, porque el sistema teórico que mantienen indica qué términos deben ser tomados y qué términos no pueden ser admitidos. Aparece entonces en el seminario 20 como mi maestro a Koyev. Koyev lo llama mi maestro en Hegel. No les conté de la vida de Koyev, la parte más interesante. Se dice que fue espía ruso durante 30 años. Que todo ese periodo que él actuó en la política más alta de Naciones Unidas representando a Francia fue espía soviético. Un personaje mal, total, personaje total. Todo el mundo destaca. E inclusive me enteré por esta... Yo tuve un periodo de estudiar muchísimo Koyev. Pero, bueno, en los últimos 15, 20 años de mis estudios había quedado relegado. Y es de Koyev de quien Lacan toma el modo seminario. Es de Koyev de quien Lacan toma el modo de transmisión que es seminario. E inclusive el modo de comentario que Koyev hace sobre Hegel. También hay, pero es chimento como siempre, en el libro de la Rudinesco sobre Lacan, páginas 153 y subsiguientes, hay 4 o 5 páginas sobre Koyev, y también hay 3 o 4 sobre Hippolyte. Van en tándem Koyev e Hippolyte, como formadores del pensamiento de Lacan y como filósofos y epistemólogos fuertemente asociados entre sí. De hecho, Koyev le deja la cátedra a Koyev. Son un grupo. Y si ustedes leen los alumnos de Koyev en el seminario, son todos los que después fueron primeras espadas de la intelectualidad francesa, en filosofía, en ciencias humanas, en general, todos fueron discípulos de Koyev. O sea, Koyev produjo una explosión de pensamiento en el mundo intelectual francés, años 1935, 1934, 1937, 4 seminarios. Y también Lacan lo destaca a Koyev en L'Étourdi, con lo cual uno se da cuenta que no se puede decir. Vieron que vamos a hacer un test match.
A ver si lo que yo digo de los lacanianos se verifica. Porque los considero a ustedes producto de los lacanianos. Al no ser ustedes primera generación de lacanianos, si fuesen primera generación de lacanianos tendrían que tener entre 70 y 75. Y hay algunos bastante deteriorados, pero 75 no parece que tuviesen ninguno. Así que son seguramente segunda como yo, o más bien tercera o cuarta generación de lacanianos. O sea, entiende lo que es primera, segunda, ¿no? Segunda generación son los alumnos de los que primero enseñaron Lacan acá. Tercera generación son los alumnos de la primera generación. Y las generaciones de esas, en ese mundo, son de 10 a 15 años. Las generaciones de tener hijos son de 25 a 47 años ahora. Las mujeres son abuelas a los 90, a los 91. Pero en el mundo intelectual cada 10, 15 años se considera una generación. Con lo cual observen ustedes que Koyev aparece muy marcadamente en el seminario 20, estudiaremos por qué, y en Letourdi, también en el seminario 17. En el seminario 20 aparece 2 veces en la edición de Ricardo Rodríguez Ponte y de Stafferla. Para los que no conozcan, Stafferla es un sitio de internet en la cual van a tener la posibilidad de bajarse todos los seminarios de Lacan en formato Word o formato PDF gratis, haciendo clic en una sección de esta página que se llama Patou Lacan. Si quieren en Google directamente escriben Patou Lacan, van directamente, hacen clic y se bajan los 27 seminarios de Lacan. Realmente se podría decir en función de esto, completos. Esto no es ni... No, perdón. No. En la École Lacanienne, en Patou Lacan, tienen todo lo que son conferencias, pequeños escritos, no los seminarios. Perdón. Bueno. En el test match que quiero hacer es que cuando ustedes comienzan vuestros estudios de Lacan, si lo hacen no leyendo a Lacan, que no se suele hacer así, la gente no empieza a estudiar Lacan leyendo a Lacan. No es así, no tengo estudiado el problema de por qué, pero habitualmente se comienza con algún maestro. O directamente en la facultad, si fueron a la facultad de psicología, por ejemplo. Y en vuestra facultad de psicología se enseñaba Lacan, entonces los ayudantes, los profesores, los adjuntos de las cátedras, hay como un programa que yo lo veo universal, que lo veo en todas las universidades, en todos los psicólogos que se forman, y es que hay un conjunto de nociones mínimas que se transmiten de comienzo. Se lo transmite con valor de evidencia de lo experimentado y comprobado, son en realidad axiomas. Y no es un defecto que sea axiomas, salvo que no se dice que son axiomas, ya que toda disciplina comienza con un conjunto mínimo de una base axiomática. Esos axiomas son que Lacan dice más o menos lo mismo que Freud, y que los discípulos de Freud decían lo contrario, que Freud se habían desviado del buen camino, y que Lacan retorna a Freud en el sentido de retorno a las fuentes, que es un ideal. En general es un ideal religioso o político, volver a Marx, volver a Trotsky, o volver a Cristo. Nunca científico. En la ciencia jamás se proponen ir para atrás, siempre se va para adelante la tarea científica, salvo los que enseñan ciencia en el primario o en el secundario, pero ellos no son científicos, son profesores de física, de matemáticas, en ese programa mínimo. Entonces lo primero que se dice es que Lacan dijo lo mismo que Freud, que comenzó a enseñar porque los discípulos de Freud se habían desviado de la buena senda. Interesante ahí es observar que nunca explican por qué. ¿Por qué se desviaron? Eran buenos judíos, casi todos. Se habían analizado hasta el orto, 30 años. Practicaban análisis, tenían miles y miles y miles de pacientes. ¿Por qué se desviaron? Si hacen todo lo que los psicoanalistas lacanianos dicen que hay que hacer. O sea, pasaron por la experiencia, se analizaron, analizan. ¿Por qué se desviaron? Es un misterio, si no. Hay
Y entre los 4 o 5 valores axiomáticos que se transmiten, el segundo suele ser el goce, con 3 propiedades, que es mortífero. Nadie dice goce vivífero. Ningún lacaniano se animó a decir goce vivífero o goce vital. Ahí salta la pulsión de vida. Cuando tienen una paciente con cáncer, que el médico le dice 6 meses y la paciente dura 3 años, dicen una pulsión de vida. Pero no dicen un goce de vida, porque goce quedó anotado como mortífero, una propiedad del goce. Carnal, que viene del cuerpo, el goce viene del cuerpo, e inefable. Esto se enseña en las primeras clases. Y lo otro que se enseña, que a mí siempre me llamó muchísimo la atención, encontrarlo en tantas ciudades, en tantas universidades, en tantas sociedades de analistas distintos, es que el deseo, y ahí viene una frase negativa, el deseo no es de reconocimiento. Es parte del axioma lacaniano. ¿No se lo dijeron? ¿Sí? Ahí le dice que sí. ¿Sí? Habitualmente dicen que en la primera etapa de la enseñanza el deseo que va a ligar al reconocimiento vía Hegel, Koyev, pero luego la carta del deseo. Sí, y el deseo no es de reconocimiento. Bueno, ¿y qué citan para eso? Ese seminario famoso que se llama Último Lacan. Hay un seminario que dio Lacan que se llama Último Lacan, que no se publicó ni se consigue, pues el Último Lacan dice, ¿pero dónde dice eso? ¿Dónde Lacan dice que el deseo no es de reconocimiento? O sea, ahí, de vuelta, nunca dice que es... Yo ya les presenté mi investigación. Lacan nunca dice que el goce sea mortífero, jamás dice que sea originado en la carne, en el cuerpo biológico, y jamás dice que sea inefable, jamás. Aunque los psicoanalistas lacanianos son los núcleos más fuertes de lo que entienden que es psicoanálisis lacaniano. Y también les advierto, porque lo estuve buscando mucho todos estos días a partir del libro de Judith Butler. De hecho, no puedo entender cómo escribí el Big Bang del lenguaje y del otro sin retomar Koyev. No puedo creer. Es como que tiene un agujero central. No mi formación, porque yo llegué a escribir ese artículo de revista porque cuento con Koyev. Pero cómo uno queda tomado por el sentido común psicoanalítico y lo que cae, a pesar de uno, cae igual. Es tremendo. Es tremendo. Lacan nunca dice que el deseo no es de reconocimiento, pero igualmente lo que habría que discutir es qué es deseo de reconocimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Es el reclamo del obsesivo que la mujer no lo reconoce? Todo lo que él hace por la familia. Está bien, está todo el día mirando la tele y ni por puta le cambian los pañales a los chicos, pero trae la plata. Y todo el esfuerzo que eso no va a ser reconocido. Les advierto, no tiene nada que ver con eso. En todo caso, eso si fuese así, sería reconocimiento yoico. No tiene nada que ver con el deseo. O sea, reconocer atributos que yo creo que tengo. Y eso nunca sería el deseo. Bueno. Entre que Clérambault es el maestro en psiquiatría de Lacan y Koyev es el maestro en Hegel de Lacan, ahí me cayó la ficha que Lacan nunca dice de Freud que fue su maestro. En sentido estricto, el problema del deseo de reconocimiento participa de lo que podría ser considerado el núcleo del argumento de Koyev. Con Koyev hay de vuelta el mismo problema que con cualquier lectura que se haga de Lacan, y es que cuando se establece una lectura, lo que queda por cuenta de quien lee esa lectura es, pero esta lectura, ¿es Lacan o es de lo que quien comenta a Lacan encuentra en Lacan, crea en Lacan, articula en Lacan? Con Hegel igual. El consenso de los filósofos es que el comentario de Koyev sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, y en especial del 4º capítulo,
porque Koyev se detiene y hace hincapié en el cuarto capítulo de la fenomenología. No les recomiendo la fenomenología, no sé si alguno de ustedes probó. Yo me pasé de la primera página jamás. Tremendo. En la edición que yo, para colmo, es un alemán tremendo, que todos los tipos que lo traducen se persignan 3 veces antes de comenzar cada página. Es de terror. De hecho, no queda muy claro qué quiere decir fenomenología y no queda muy claro qué quiere decir espíritu en Hegel. Algo parecido, si ya tienen entrenamiento de lectura, que no queda tan claro qué quiere decir arqueología para Foucault. ¿Qué quiere decir arqueología para Foucault? Se pueden escribir tratados de lo que quiere decir, porque de hecho ni siquiera Foucault, cuando lo define explícitamente, siquiera lo define 2 veces de la misma manera. Es súper complejo, es un problema súper complejo. Solamente se le achaca responsabilidad y deficiencia a Lacan por esos problemas. Nadie dice de Hegel, ¿qué le habrá pasado a Hegel que escribió tan confusamente? No es una pregunta a la gente, es sobre Lacan. Pero me parece que porque Lacan es leído en el molde de Freud. Es leído en el molde de Anna Freud, es leído en el molde de Melanie Klein, o sea, de la tradición psicoanalítica, y en la tradición psicoanalítica los textos se entienden. Son textos siempre que se entienden. El capítulo 4, en la traducción que yo tengo de la fenomenología del espíritu, se llama Autonomía y dependencia de la autoconciencia, dominio y servidumbre, o sea, amo y esclavo. Empieza con un corchete y abajo hay una cita que dice que los corchetes son el comentario de Hipólito. Antes de comentar el primer párrafo de Hegel, hay 17 páginas de introducción de Hipólito, antes de empezar a comentar. O sea, se nota que es mucho de Koyev, de Hipólito, de Koyev. Les recomiendo estas primeras 17 páginas del libro La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel, que es las notas tomadas de ese seminario de Koyev. No conocí otra edición que esta, que es muy vieja, del 80 y algo. No busque en Mercado Libre si se consigue. Si se consigue, cómprenlo. Si no se consigue y alguno quiere, puedo traer para la próxima fotocopias de estas 17 páginas, porque quizás sean una herramienta crucial para entender el valor que le da Lacan al concepto de deseo. Las citas de Lacan sobre Koyev en el seminario 20. La de la clase 3, que es clase 2 de la edición oficial, página 21. Lo que yo lamento mucho es que el Parménides, puntos suspensivos, hablo de Parménides, en fin, de lo que tenemos de él todavía, de sus decires, en fin, de lo que la tradición filosófica extrajo de ellos, de aquello de donde parte, por ejemplo, mi maestro Koyev, es de la pura posición del ser. Felizmente, Parménides ha escrito en realidad poemas. Hay un problema con la palabra posición, que lamento que Rodríguez Ponte no lo haya advertido, porque en español tiene una acepción y en francés tiene otra. La desgracia es que utilizamos en francés y en español la misma palabra, con lo cual se puede creer que se traduce muy bien posición en francés, pero posición en español, porque tenemos de nuestra posición de sujetos somos siempre responsables. Ahí está grave el problema, porque posición en francés es planteo, no la posición el libro está posicionado en el ángulo derecho hacia abajo. Para nosotros posición es esto, ¿qué posición tiene? En francés es planteo. Lacan dice que de nuestra forma de plantear al sujeto somos nosotros responsables, los psicoanalistas, de cómo planteamos al sujeto.
El psicoanálisis lacaniano es leído que somos responsables de nuestras propias vidas y de nuestro goce. De nuestra posición en la vida, si nos rompen el culo, no hay que dejar de quejarse, pues somos responsables. Podrías hacer otra cosa. Y siempre cuando uno se apura y le dice que otra cosa, bueno, en el fondo podrías matarte. Siempre es así. Siempre el suicidio es la carta última que se juega para el problema de, pero ¿cómo yo podría escapar de lo que pasó en mi casa con mi madre y mi padre, que me explotaban sexualmente? Bueno, podrías haberte matado. Con lo cual, observen ustedes que está Parménides, no el Parménides, que es una proeza intelectual para Lacan de Platón, sino Parménides, el filósofo, aquel que tuvo una dupla con Heráclito, muy destacada por Lacan y polarizada por Lacan en este mismo seminario, donde Lacan dice: Parménides se equivoca, Heráclito está en lo cierto. ¿Y cuál es la polémica? La polémica es que para Parménides el ser es, eso dice el poema, el poema dice así, el poema dice mucho más que el áuriga con los caballos, el carro, etcétera, etcétera. Está en internet el poema de Parménides. Es la época bisagra de la filosofía griega. Siempre se corta en Sócrates, vieron que son presocráticos y postsocráticos con Sócrates. Para muchos es Heráclito, Parménides, donde se produce la bisagra. Entonces, para Parménides el ser es, el no ser no es, y agrega la frase clave: y por esa vía no deberías ir. No hay que seguir la vía del no ser. Heráclito es más famoso, pero como siempre es famoso como Newton y la manzana. O Arquímedes era el de la bañadera. Sí, que salen pelotas a la calle, eso lo sabe todo el mundo, que salen pelotas a la calle, que uno se sonroja, se sonríe, y uno puede decir, ¿por qué? Y porque Eureka. ¿Y Eureka de qué? Ah, no sé. ¿Y por qué se le cayó la manzana a Newton en la cabeza? Heráclito es más conocido, pero pésimo, porque se dice que Heráclito dijo que se entra al mismo río 2 veces. Esa es una pavada. Lo que Heráclito dijo es: se entra y no se entra al mismo río 2 veces. O sea que el ser y el no ser es, ambas son. Con lo cual, observen ustedes que lo que dice Lacan es que lo que dice Parménides es un planteo del ser. Y lo indica claramente porque te dice, ¿no ves que es un poema? Es un planteo sobre el ser. Bueno. Acá viene la cita de María Elena Walsh, página 5 entonces de la clase 11 del martes 8 de mayo del 73. Ahí dice así: es un poquito más larga esta. Dice así: lo que es más seguro de ese modo de pensar. Esta clase, la 11, es espectacular para la posición epistemológica de Lacan, donde Lacan establece lo que es la ciencia clásica, el aristotelismo, que radica en el planteo del individuo. Que radica, el planteo aristotélico, que radica en el planteo del individuo. Hay ser individual. Cuando la encaremos, la clase 11, yo seguramente la tomaré yo a mi cargo cuando llegue el momento, porque ahora intercalé, ¿vieron? Pero es porque me cayó este libro y se me armó una temática que está enraizada en el seminario 20, entonces dije, bueno, comentémosla en el plan de trabajo del seminario 20. Porque es profundamente epistemológica esta clase. No porque Lacan siga con la epistemología del siglo XX en Occidente, sino porque refiere a la cuestión de en qué radica el saber de la ciencia. Entonces Lacan dice, página 5, lo que es más seguro de ese modo de pensar de la ciencia tradicional es lo que se llama su clasicismo. El reino aristotélico de la clase, es decir, del género y de la especie, dicho de otro modo, del individuo,
La clase es los hombres y las mujeres. Lo que se hace con las fórmulas de la sexuación, que los hombres cogen así y las mujeres cogen así, la clase. Que entonces hay que pensar muy bien que entonces no arman clases. El falo no arma clases. Fálico castrado, en Freud son clases. La clase de los hombres y la clase de las mujeres. La lógica con la que Freud establece hombres y mujeres en función de fálico castrado es clase. Eso es aristotélico. Dicho de otro modo, del individuo considerado como especificado, fálico castrado, es la estética también que resulta de ello y la ética que se ordena por ello. O sea, la ciencia tradicional arma un clasicismo, el de las clases, la especie y el individuo, que arma una estética y una ética. Alfredo, página 5 estás hablando. Página 5 de la clase 11 en PDF de Ricardo Rodríguez Ponte, porque algunos la bajaron y no coincide la página. Yo la calificaré de una manera simple, demasiado simple y que arriesga a hacer que ustedes se pongan furiosos, hay que decirlo, pero se equivocarían si se apresuran a comprender. Guión. Como quiera que sea, digo mi fórmula, 2 puntos. El pensamiento está del lado del mango, mange, y el pensar del otro lado. Entonces, de un lado el pensamiento y del otro lado el pensar. Lo que ahí se podría hacer, yo lo hice, una tabla con 2 columnas y empezar a anotar lo que la cantó en un lado y lo que la cantó en el otro. Lo que se lee por el hecho de que el mango es la palabra. O sea, del lado del mango, el pensamiento, está la palabra, en la misma columna. Él solo explica y da razón. En esto, el behaviorismo no sale de lo clásico. Entonces, del otro lado, que está la ciencia clásica, el aristotelismo, ahí Lacan ubica al behaviorismo. El dicho mango, el dicho en francés, mange, todo junto, el dimanche, el dicho mango, el dimanche. A escribir como escribí dit mansión, como escribió Lacan dit mansión, porque él indicó cómo escribirlo, dit, guión, mansión. A escribir dit mansión, foma el domingo de la vida. Dimanche, en francés dimanche es domingo, el domingo de la vida. Le dimanche de la vie. Como dice Queneau, que escribió un libro que se llama El domingo de la vida, y Queneau era alumno del seminario de Koyev, al cual fue Lacan, Sartre, Derrida, todos. No sin revelar al mismo tiempo su ser de embrutecimiento no evidente a primera vista. Pero lo que pone de relieve con ello es que ese domingo ha sido leído y aprobado por alguien que en la historia del pensamiento sabía lo suyo, concretamente Koyev, quien aplaudió ese, en itálica con mayúscula, Domingo de la Vida, que es un libro, lo leyó efectivamente, la historia dice que se lo dio Queneau a Koyev, Koyev lo leyó y lo aprobó, me pareció macanudo, reconociendo en él nada menos que el saber absoluto tal como nos es prometido por Hegel. Y, bueno, y aquí sí, disculpen mi poco conocimiento, a pesar de mis esfuerzos, sobre estos arduos temas filosóficos. Para Hegel, en la época de Hegel, pero que para él es la de Napoleón, el hombre había llegado a culminar un largo proceso de devenir que se culmina con su advenimiento. Adviene el hombre. Uno, así dicho, uno dice, loco, son estas cosas, estos tipos están todos locos, pero si ustedes revisan un poco, es exactamente lo mismo que dice Foucault. Foucault dice que hace 200, 250 años en Occidente adviene el concepto de hombre, que aparece el hombre. Y Foucault no lo toma de Hegel, pero ahí hay ideas fuertes. Y que, habiendo advenido el hombre, la dialéctica del proceso
la dialéctica del proceso ha llegado a su fin. Ese llegar a su fin es el domingo, como la tarea de Dios, ¿no? Que Dios finalmente descansó. ¿Por qué? ¿Por qué Dios descansó? Porque ya el lunes es repetitivo, ya empieza una historia repetitiva. Y de hecho es así. De hecho es así. Seguimos desde aquellas remotas épocas, 700 a.C., donde se afirma que el sábado Dios descansó, para el cristianismo es domingo. Es notable esa idea, ¿no? Que un ser omnipotente tenga que descansar un día. Esto no se entiende. ¿Cómo va a tener que descansar un tipo que se cansó? Pero si ustedes observan, la semana sigue teniendo para nosotros un régimen importantísimo. No me refiero solo a los test de inteligencia que se miden en semanas. Ya descubrimos que los yanquis medían en semanas, entonces toda la izquierda argentina hizo la revolución tremenda cuando decía el test de inteligencia de Binet con la pregunta de cuántas semanas tiene el año le da mejor a los yanquis que a los argentinos, porque los yanquis cobran por semana. Entonces, para saber cuánto ganan por año tienen que multiplicar por 54. Nosotros no sabemos. A pesar de que nosotros cobramos el sueldo por mes, es importantísimo para nosotros. Y de hecho, cuando ustedes piensen como analistas para regular la secuencia de las sesiones, tomen en cuenta la semana, ¿eh? Es uno de los factores más importantes. De hecho, hay depresión de fin de semana. Y no es depresión de miércoles o de martes. No. ¿Y por qué no? ¿Qué hay el fin de semana? No, ustedes podrán decir, y es porque se descansa. Y habrá que ver, porque el domingo de descanso y el sábado inglés aparecieron tardíamente, con bastante quilombo luego de la revolución industrial en Inglaterra y los países industrializados, y en Argentina Palacios, Alfredo Palacios, fue el que propuso en el Congreso en 1930. Antes se trabajaba 7 días por semana. Con lo cual ustedes observen que efectivamente el hecho del domingo para Hegel es donde ya se culminó la tarea. El domingo de la vida. Entonces sería la modernidad, sería el domingo de la vida, de donde surge por la lectura de Koyev el fin de la historia. Es un alumno de Fukuyama, que se hizo famoso y tuvo el Fleurit fue cayó, ya nadie era en 5 de bola, igual de haber cobrado unas cuantas conferencias, $100.000, así que debe estar resalvado. Con su trabajo del fin de la historia, el fin de la historia no es un invento de Fukuyama de hace 20 años, es un diagnóstico de Hegel, porque para Hegel toda la historia es el trabajo en la producción del hombre, pero resaltado fundamentalmente en la lectura de Koyev. Muchos hegelianos, muchos estudiosos de Hegel dicen que en Hegel no es tan fuerte la nota del fin de la historia como Koyev establece en su lectura de Hegel. Perdón, Alfredo, ¿puedes repetir el libro que estás trabajando? ¿El de Judith Butler? Sí, se llama Sujetos del Deseo, reflexiones hegelianas en la Francia del siglo XX, Amor Orto Editores, 2012, pero es muy viejo, de Judith Butler, 1987. O sea, en español apareció 25 años más tarde. Rarísimo. Muy bueno, muy recomendable por los capítulos de Koyev e Hippolyte. No me parece de buena calidad lo de Hegel y es muy malo lo de Lacan. Entonces, observen ustedes que en este punto lo que Lacan rescata de... Lo primero que dijimos de Koyev es que dice que el ser es una posición, es un planteo. Por ejemplo, hay ser no es una comprobación experimental por nuestros cuerpos biológicos sobre el planeta Tierra. Es una frase que se dice. Y es una frase que se dice que marca una ética. Están los quienes nos posicionamos que hay ser y partimos nuestra consideración en la lógica aristotélica del ser, o sea que hay individuos, y hay los que sostienen que el ser no es nada más que un producto discursivo
que tiene distintos avatares en distintas obras filosóficas y distintas importancias en distintas culturas. En la nuestra es crucial. La aparición aquí del domingo de la vida, de la culminación, es porque Lacan lo trae a Coyer en su crítica de Hegel sobre el saber absoluto. Porque habría una culminación en el punto del domingo, en la actualidad. Hegel dice, viéndolo pasar a Napoleón con sus tropas, creo que en Jena mismo lo ve, que atraviesa Napoleón con sus tropas, él dice, he ahí que verifico, que compruebo que se ha llegado a su punto culminante. No entiendo por qué. Koyev en su época dijo que Stalin, no Napoleón, sino Stalin, menos entiendo. Y hay, acá viene el tema importante, y por eso me parece que Lacan es tan difícil de leer, una indicación indirecta a la influencia de Hegel a través de Koyev, podríamos decir, la filosofía de Koyev en el planteo de por qué el deseo es deseo de reconocimiento y por qué para Lacan el deseo es una instancia central de los conceptos psicoanalíticos, siendo que para Freud no. En Freud el deseo casi solamente ocupa un lugar central en la teoría del soñar, donde está el deseo onírico, y hay un desarrollo sobre el deseo, que es que cargada una neurona, recuerdan el planteo, ¿no? Cargada una neurona, asociada una neurona a una neurona B, vuelta a cargar la neurona A, habrá una tendencia del aparato a volver a conectar la neurona A con la neurona B. Pero dice, a esa tendencia se la llama deseo. Es por eso que termina en el alucinar, porque la neurona B no adviene por los fenómenos vividos en la segunda escena. En la primera escena sí, el bebé estaba tomando la teta, neurona A, donde se inscribe, representación, si ustedes quieren, y se asocia a satisfacción, qué rico, la neurona B, la representación B, que quedan asociadas. Para Freud esa asociación queda, que se llama facilitación en el sistema energético eléctrico freudiano. ¿El deseo qué es? El deseo es que vuelta a cargar la neurona A, la teta de mamá, que aparezca una satisfacción. Y Freud dice, esa puede ser alucinatoria, porque quizás la satisfacción que aparece es chupándole la teta a mamá, aunque mamá haya perdido la posibilidad de lactarme. Pasó algo en la vida de la señora, un trauma, un accidente, y pierde la leche, no le sale más leche. Freud dice, si ponen al bebé a la teta, como la teta, la representación teta queda asociada a la representación satisfacción, el bebé tendrá una satisfacción alucinatoria. O sea, tendrá una satisfacción tal como si hubiese ingresado leche a su cuerpo. Ese es el valor de deseo en Freud. Poco más tiene el valor del concepto de deseo. Igualmente, para achicar el pánico, en Hegel el término que estamos comentando como deseo es Begierde. Bueno. Y acá viene la necesidad de conocer estos problemas por parte de nosotros como lectores de Lacan, porque si no Lacan se hace enormemente legible, porque no entendemos, que en realidad no es que no entendemos, es que no sabemos de qué está hablando. Y al no saber de qué está hablando, todo lo que diga es no entendemos, porque no entendemos, porque parece un exabrupto. Bueno, en la clase 1, entonces, 21 de noviembre del 72, en la página 6, Lacan dice, bueno, Rodríguez Conte puso goce, nosotros creemos que la traducción más correcta sería gozo. Es increíble que un traductor así nunca haya trabajado el libro de Gárate y Marín.
Malvinas, de cómo traducir Lacan al español. Increíble. Si lo hice, yo no encontré el texto de Rodríguez Ponte, donde es sorprendente. Y dice en esta edición, pero ¿qué es el gozo? Ahí está precisamente lo que por el momento se reduce para nosotros a una instancia negativa. A una instancia negativa. El gozo es lo que no sirve para nada, pero eso no dice mucho al respecto. Observen ustedes cuán central es esto que para nosotros sería otro párrafo que no entendí, que Miller funda su teoría en exactamente lo contrario. Curso del miércoles 6 de mayo del 2009, de una página que se llama Jacqueline Miller Online, y es una clase, no sé si la segunda o la tercera, del curso de Jacqueline Miller, Cosas de finura en psicoanálisis. Cosas de finura. Finura es la posición de Miller de reemplazo del concepto. Este año he dado a mis palabras el título Cosas de finura, que he tomado de Pascal, para señalar mi fatiga del concepto. Se hinchó las pelotas. Vale más en la práctica que el concepto de Fayet. Esa es la posición teórica. 2 párrafos más adelante, yo corté la cita hasta donde me interesaba, 2 párrafos más adelante, concluí la última vez evocando, pero esa clase no la consigo. La clase anterior, el 6 de mayo del 2009, en internet no la consigo. Porque ahí dice, se cita a sí mismo, concluí la última vez evocando una nueva alianza con el goce imposible de negativizar. Y sin embargo Lacan en el seminario 20 dice que es negativo. Y negativo a imposible negativizar, me parece que marca claramente las posiciones opuestas en torno al gozo entre Lacan y Jacqueline Miller. Pero en este caso, ¿de qué se trata? Imposible de negativizar. Y acá es donde viene Koyev a full. También muy destacado de Koyev, y según los comentaristas no tan destacado en Hegel mismo, se trata de lo que se describe como antropogénesis, o sea, de la creación o producción del hombre. En el capítulo 4 de la fenomenología hay algo así como el mito antropogenético de Hegel, pero yo siempre que diga de Hegel, ustedes ya saben ahora que no soy capaz de validar cuánto es de Hegel de esto o cuánto es todo de Koyev. Sí, Leila. Ibas a decir que eran 3 citas en el seminario. Bueno, acá está. Sí, son 3. En esta última, ¿dónde está? En que es una instancia negativa. Ah, en eso. Claro, como nosotros no sabemos. No hace referencia, digo directamente a. Es directo, es Koyev. Okay. Lo que pasa es que como uno no sabe. Claro. Mi papá decía: el que no sabe es como el que no ve. Y dice: sí, ¿no lo ves? No entenderás ni siquiera de qué está hablando, qué está diciendo, qué polémica está en danza. Pero ustedes podrán decir, bueno, igualmente, Alfredo, te fuiste un poquito al carajo porque no dice nada de Koyev. Pero justo el seminario donde retorna Koyev, donde está citado 2 veces Koyev en el seminario explícitamente, y reaparece en Leturdi, que es el escrito de ese mismo año. O sea, hay pistas suficientes para creer que, al menos con mi hipótesis de trabajo, es importante. Y aparte seguro que es importante porque si Menem lo pone al revés, cuando Menem la pone al revés, es crucial, no es joda. Uno se ríe de Menem, se lo imagina con el poncho. ¿Se acuerdan? Cuando hizo la campaña que tenía pintadas en banda las patillas, ¿se acuerdan? Esa que está marrón, blanco, marrón, como el Chacho Peñalosa, que andaba con el poncho. Después se puso una camiseta profesional de básquet. Él mide 1,61 m y los jugadores de básquet 2,15 m. La axila le llegaba a la rodilla. Después cambió un poco el look, digo. Pero lo que un tipo como Miller hace con la enseñanza de Lacan es crucial. Es crucial porque marca todos los hitos para convertirlo en lo contrario. Y no se puede avanzar, sino. Eso también indica que la negatividad es un concepto fundamental y la negatividad es un concepto Hegel-Koyev. ¿Qué quiere decir?
Las primeras 17 páginas de la dialéctica del amo y del esclavo en Hegel son clarísimas. Estaría buenísimo que se hagan una copia. Debe estar en internet, si no le traigo yo la copia la próxima. La idea de muerte en Hegel también es un muy buen seminario de Koyev, recomendable. Todo publicado en esta editorial que no existe más. Eudeva también sacó algo. Eudeva también sacó algo. ¿Ah, sí? Bueno. Hace mil millones de años. Bueno. ¿Acabo de decir que no hay ninguna edición en este momento? De la dialéctica. Sí, creo que hay uno de los... No sé, no, yo no busqué, como lo tengo. No preparé esta conferencia con tanto cuidado porque yo habitualmente chequeo eso, a ver si existe el libro, si no existe el libro. Bueno, el mito de la antropogénesis, con lo cual, primera idea fundamental. Pero primero, Sí. ¿qué libro es ese otro que nombraste? La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel. Otro es la idea de la muerte en Hegel, no es ese que vamos a comentar hoy. Hoy vamos a comentar la dialéctica del amo y del esclavo en Hegel. Editorial La Pléyade, Alexandre Koyev. El mito de la antropogénesis, que está en esta idea del fin de la historia por el advenimiento del hombre, y es que el hombre se hace, se produce, se crea. No se nace hombre. Sí. Esto del mito de la antropogénesis lo estamos vinculando con la negatividad. Me perdí como pasaje de una cosa. El mito se construye a partir de un concepto fundamental que es la negatividad. Le voy a contar el cuento, voy a hacer como contar el cuentito del mito, ya que tiene estructura de mito. Mito antropogenético. Como, así se puede decir bien, como de un animal sale un hombre. Para Hegel, tanto para el animal como para el hombre, el deseo es lo que lo torna inquieto. Y Hegel incluye en deseo hambre, sed, lo que nosotros llamaríamos coloquialmente ganas. Ganas de comer, ganas de beber, ganas de coger, lo que torna inquieto. Con lo cual, en este sentido, hay deseo en los animales. Y el deseo que torna inquieto al animal o al hombre tiene la virtud de ser transformador del mundo. La pera que se come el animal se transforma en alimento para él y quedará un deyecto como resultado. Pero en tanto que pera, ya no está más. Quiere decir que el deseo genera un movimiento, y ese movimiento, el movimiento del deseo en los animales, es transformador del mundo. Pero lo que dice Hegel es que esa transformación del mundo sigue siendo mundana. O sea, ese objeto del mundo, alimento, no, un cacho de carne que se come el lobo y que pasa a ser alimento para el lobo y eyecto por el saldo, todo eso para Hegel no sale de lo mundano. Quiere decir que el acto del deseo en el animal no transforma el mundo, deja al mundo tal cual está. Ahí hay una polémica muy fuerte con Hegel porque parecería que Hegel estuviese diciendo que no hay cambio en el mundo. ¿Entienden? Y evidentemente hay cambio en el mundo animal, digo. La evolución de las especies. ¿Entienden la idea, no? Pero para Hegel no hay cambio del mundo. Está en el mundo y esa transformación operada en el mundo no sale del registro de lo mundano. La pregunta de Hegel es cómo adviene un hombre. Y Hegel dice, un hombre no es nada mundano. No hay en el mundo hombres. Quiere decir que para que advenga un hombre hay que producir una transformación en el mundo que no produzca un resultado mundano. Dicen que los comentaristas que la lectura que Koyev hace de Hegel está fuertemente influenciada
éramos pocos y parió mi abuela, por el joven Marx. No el Marx del Capital, sino el joven Marx. No podrá decir, déjame de hinchar la pelota, yo hago clínica. Bueno, pero nuestro intento hoy es leer a Lacan. Y ustedes saben que Lacan es partener de Marx en un montón de elaboraciones teóricas. Por ejemplo, en el Plus de Gozar. Ni más ni menos que en el Plus de Gozar, que es tomado el plus de valor, la plusvalía marxista. Así que también hay que tomar en cuenta Marx. ¿Y qué de Marx? El trabajo. Entonces, la diferencia entre hacia dónde nos dirigimos es al concepto de trabajo. Los animales hacen cosas en el mundo, los hombres trabajan. Y ya trabajo no es mundano. Mundano, natural. Una buena forma de decirlo a mi interés para acentuar lo dado. Lo dado. O sea, un hombre no es dado en la lógica de todos los autores que trabajan a partir del concepto de deseo de Hegel, pasando por Koyev. Hippolyte, Sartre, Lacan, Derrida, que no... muchos otros, ¿eh? La flor innata de la inteligencia francesa surge de ese seminario, ¿no? Tenían todos alrededor de 30. No tenía 32, 33. Entonces, para Hegel, Koyev, se trata que el advenimiento del hombre, que no es mundano, se trata por una operación sobre lo mundano, sobre lo dado, sobre lo natural, que negativice la condición natural. Ahí viene el concepto de negatividad. Hay que negativizar lo natural. Para mi sistema de pensamiento, el mío, el de Alfredo, es crucial, porque para mí el psicoanálisis se monta en esa diferencia. Y toda mi crítica hinchapelota con el lacanismo es porque el lacanismo funda el decir en lo animal y le agrega un atributo que habla. El animal que habla. Ahora se dice el viviente que habla. O sea, más radicalmente la sustancia viva de Freud, que es de donde parte Freud. Las experiencias vitales con la sustancia viva. Y la energética de nacimiento, que es pulsión de vida y muerte. Pero eso es todo natural, ¿o no? La sustancia viva y la pulsión de vida, la pulsión de muerte de vida es todo natural. Ustedes podrán decir, ¿qué quieres decir con natural? Porque es obviamente natural. Y a esta altura ya podemos decir que no se introduce la negatividad hegeliana. Nada fue negativizado para que surja pulsión de vida, pulsión de muerte, libido. ¿Me siguen? Bueno. Entonces, hay que introducir la negatividad, que quiere decir negar lo dado. Que en este campo de ideas lo dado es lo natural, para decirlo más modernamente, lo biológico, si ustedes quieren. Por ejemplo, coger no. Si un hombre se coge a una mujer, si una mujer se coge a un hombre, ahí no hay prueba de que esté negado lo natural, ya que los animales también lo hacen. Entonces, ¿entienden? No está comprobado la negación de lo natural, hay que escribirlo. Se trata de esto, en una escritura inventada por mí hoy para ustedes, lo dado, se trata de que haya una barra que explícitamente marque esta diferencia. Entonces, ¿cómo sigue el mito antropogenético? Que el hombre debe producir un acto de deseo que tenga la propiedad de negar lo natural. Pero ¿cómo se logra negar lo natural? Entonces Hegel dice, inexorablemente buscando algo que no sea natural. Porque los animales buscan lo que es natural para transformarlo. Lo que hay que buscar es algo que no sea natural. Pero en este mito, el mito siempre es mito de los orígenes, no hay en el mundo nada que no sea natural. ¿Entienden? No hay nada que no sea natural. Entonces lo que dice este mito es que lo que sería no natural sería el hombre mismo. Con lo cual,
lo que produciría un hombre sería un deseo que lo convierta en hombre. No deseo de comer, deseo de beber, deseo de cagar, deseo de coger, deseo de dormir, porque eso está en el mundo dado natural, uno puede encontrar ejemplos. Y si uno puede encontrar ejemplos en el mundo dado, no está ahí la diferencia. Tiene que aparecer una diferencia absoluta con todo lo dado. Y justamente la diferencia absoluta con todo lo dado es el hombre. El hombre es Hegel, no el hombre del psicoanálisis. El hombre del psicoanálisis es absolutamente mundano, con el agregado del malestar en la cultura. El hombre freudiano es totalmente natural, con el problema de que para satisfacerse tiene que pasar por los caminos de la cultura, la demora, la postergación, la vía indirecta, y entonces hay un malestar. Pero eso es mundano. Ahí habría como una investigación interesante para hacer. Freud, Hegel. ¿Lo tomó a Hegel? ¿No lo tomó a Hegel? ¿Lo cita? ¿No lo cita? Lo que pasa es que Freud quedó justamente del lado del filósofo enemigo de Hegel, que es Schopenhauer. Ahí se van armando coherencias discursivas muy fuertes, líneas discursivas muy fuertes, con lo cual el retorno de Lacan no puede ser ese Freud, ya que Lacan se ubica del lado de Hegel. Para ser hombre, el deseo es un deseo de ser hombre. Pero ¿en qué puede consistir el acto de deseo, del deseo de ser hombre, que no tiene que arribar a ningún objeto natural? Entonces Hegel dice, tiene que ir sobre otro hombre, que es lo único que sería no natural. Pero no hay otro hombre. ¿Entienden el problema? Me sigue que no estoy contando como si fuese un cuentito para niños. No hay todavía otro hombre. Entonces ahí se produce lo que sería en el mito el primer encuentro de dos deseos, que son deseos de reconocimiento. Ese es el deseo de reconocimiento. El deseo, el acto del deseo que anule la condición natural y que transforme lo mundano de tal manera que me convierta en hombre. Pero la única forma... Mariana. Lo que explicaste recién, porque dijiste, hay dos deseos. La única forma de que mi deseo de ser hombre sea conducente a su fin es que recaiga sobre algo no natural, porque cualquier operación sobre lo natural produce natural, aunque lo destruyas completamente. Agarrás un árbol y lo convertís todo en astillas. Las astillas es un objeto natural para Hegel. Entonces debe recaer en algo no natural, el deseo de convertirte en hombre. ¿Y qué sería eso no natural? Lo único que tenemos como no natural es hombre, con lo cual sería el encuentro con otro hombre. Pero no hay otro hombre, no hay hombres, porque estamos diciendo el mito que dé cuenta del origen del advenimiento del hombre. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Entonces se trata de encontrar a alguien que no será hombre todavía, pero que tenga el mismo deseo. ¿Se entiende? Eso es lo que arma la lucha a muerte por puro prestigio. Puro prestigio, en este caso, puro quiere decir nada. Y prestigio quiere decir nada natural. Uno podría decir, no, déjame de joder. El pavo real, ¿para qué carajo para la cola esa tremenda que tiene por prestigio? No. Es por el prestigio en la posición del grupo para cogerse una hembra. El pavo real son las hembras las que tienen, no sé. ¿Me entienden lo que Ese es el macho. Pero es para coger una hembra, o para liderar al grupo, o para cuidar a las crías, o para preservar el alimento, lo que fuese. Pero todo eso es natural. ¿Entienden? Con prestigio no se está buscando nada que sea en la lógica freudiana de narcisismo, sino algo que ya no es natural y que es a lo que te lleva el deseo de reconocimiento. El deseo de reconocimiento como hombre. Y deseo de reconocimiento como hombre no quiere decir valentía, honorabilidad, dignidad, sino no animal, que quiere decir nada natural. Sí, Aide. Además, esto indica... En voz alta, si hay alguien siguiendo, te escucho. Además esto indicaría que el hombre nunca podría constituirse como tal en sí mismo, siempre hace falta al menos otro. Digo, también como cuestión, ¿no? Sí, ya hemos llegado a ese punto. Sí. Ya hemos llegado a ese punto, que solo mi única forma lógica, exclusiva de ser hombre
es vía un deseo de serlo, que implique un acto que me habilite a hacerlo. Pero ese deseo transformador tiene que recaer sobre algo que es otro que intente ser hombre, o sea, otro tomado por el deseo de reconocimiento, con lo cual se produce el encuentro de dos deseos de reconocimiento. Para Hegel, el fin de la historia, eso está muy bien en Judith Butler, ¿eh? ¿Lo leo? Es medio duro. O vos, Mariano, querés preguntar primero. A ver si sobre esto. La pregunta es si lo no natural está en hombre, que era lo que vos entendí que decías. Digo, la pregunta es, en el deseo de algo no natural, ¿no? ¿No hay algo ya no natural? O sea, en el deseo mismo. No, porque tiene que producirse un acto que lo verifique. Si vos no tenés la prueba, no está verificado. Esto tiene que ser cumplido. No alcanza con tener ganas. Tiene que estar cumplido. ¿Entendés la idea de estar cumplido? No alcanza con tener ganas. Tener ganas de ser hombre, no lo piensen con el sentido común con el que ustedes piensan las cosas en general. Nos estamos metiendo en la fenomenología del espíritu de Hegel, leído a través de Koyev, porque eso hace la entrada fuerte del concepto de deseo en el psicoanálisis de Lacan. Nosotros vamos ahí por eso. Y quizá con un paciente nuestro alcanzaríamos que tenga ganas. Digo, pero no tiene nada que ver con eso. De hecho, estamos en un mundo mítico inexistente del pasaje de animales a hombres. Entonces, eso por ahí me suscita otra pregunta, te la hago. Sí, o sea, ¿no habría diferencia, por ejemplo, entre el deseo de comer y el deseo de ser hombre? Fundamental, sí, crucial, total, porque el deseo de comer es natural, ya que su producto es natural, preservar la vida natural. Y aparte, la transformación de la pera produce lo que asimila el cuerpo biológico, el resto. Y todo eso es natural, no se sale del régimen de lo natural. Digo, pero hasta la concreción no hay diferencia. No, claro que no. No es observable, no es verificada, no está producido. No pierdan de vista que estamos trabajando en un devenir, en una dialéctica. No se olviden que tenemos que llegar el domingo. O sea que es un recorrido, no son esencias. Esto es todo procesual. Siguiendo el mito, no hay otro hombre. Hay un hombre que para ser hombre necesita que exista este deseo que sea no natural. No hace falta inexorablemente el encuentro confrontado de dos deseos de ser hombre. ¿De dónde sale el otro deseo? Del mismo lugar donde salió este. Es mítico, quédate tranquila. No es Neandertal. No es Neandertal, Cromañón, no tiene nada que ver con eso. La pregunta es esta, ¿no alcanza simplemente con que no sea natural? Es que no se ha verificado todavía que no es natural. Es que es solamente a posteriori, ¿no? Si vos vas hacia una mujer, vas para hacerte hombre o para cogértela. Y habrá que decir, espera un cacho, a ver, espera que siga la película. Y ves, se la cogió, entonces no. ¿Por qué no? Porque los orangutanes se cogen a las hembras y siguen siendo orangutanes. No alcanzas en todo caso. Hace falta partir del deseo animal, porque es lo que torna inquieto e introduce una modificación. Pero esa modificación no altera la estructura o la esencia de las cosas. Arranca con una inquietud natural, opera sobre la naturaleza y el resultado es natural, no llegamos a hombre. Nos mantenemos a este lado de la raya todo el tiempo. Una intervención de Karina que dice: en esa misma lógica se basa la idea de Lacan de que el deseo del hombre es el deseo del otro. Sí, por supuesto, es hegeliano puro. Hegeliano, Koyev, siempre pongan, porque no puedo establecer yo finamente la diferencia, pero sí, indudablemente, ¿sí? Por eso me pareció crucial que nosotros pasemos por este lugar, porque además, porque es crucial un montón de nociones lacanianas, inexistentes en Freud, y en todo el lacanismo, porque retornan masivamente en el seminario 20. En un punto crucial para nosotros, donde Lacan dice que el goce es negativo, ya sabemos lo que quiere decir, ¿no? Nosotros estamos vacunados. No sé qué carajo es, no es natural.
O sea, nada que tenga que ver con los animales. Ganas de comer, ganas de coger, frío, calor, sufrimiento, dolor. ¿No? Ya estamos como curados. Coma. En el sentido de la acepción del concepto en la enseñanza de Lacan. ¿Qué pasa con nuestros pacientes? Bueno, cada uno lo piensa como quiere. ¿Entiendes? Yo no digo cómo son las cosas. Estamos discutiendo un modelo teórico. Y estamos manejándonos con propiedad en el modelo teórico. La intervención de Karina dice, ahora esa frase tiene otro sentido con esta lectura. Por otro lado, parece que funciona con la misma lógica de S1 y S2. Son necesarios dos para poder constituirse y no se puede saber cuál es primero, porque se constituyen en forma simultánea. Bueno, pero justamente yo por eso quería leerles a Judith Butler, porque aquí sí hay una diferencia fundamental Hegel-Koyev. Y están muy bien presentadas, 2 párrafos largos los leo. Hay que aprenderlo, ¿qué vas a hacer? Páginas 108 y 109. El capítulo se llama Koyev, deseo y agencia histórica. Eso es muy importante, lo de la agencia histórica, que es como la diferencia de Koyev respecto a Hegel. Pero Judith Butler lo dice muy bien, miren. La apropiación particularmente moderna de la doctrina hegeliana del deseo, efectuada por Koyev, obliga a plantearse la pregunta respecto de qué parte de esa teoría se conserva en el siglo XX y qué parte se ha perdido, de la de Hegel. Yo agregaría a Butler y qué parte se ha incorporado, bueno, no solamente es lo que se conserva de Hegel, lo que se perdió de Hegel, sino que él agregó Koyev. No importa. El acerto hegeliano de que el deseo supone y revela un lazo ontológico común entre el sujeto y su mundo requiere nuestra aceptación de un conjunto previo de relaciones ontológicas que estructuran y unifican subjetividades diversas, tanto entre sí como con el mundo al cual se enfrentan. ¿Se entendió? Para Hegel, el advenimiento de este domingo de la vida, que es el hombre de pleno derecho y que implica el fin de la historia, porque no va a haber más dialéctica, para Hegel significa este momento social en el cual, ontológicamente hablando, o sea, el ser en juego, el ser en juego de cada uno coincide con el de todos, y el de todos coincide con la sociedad. ¿Se entiende? Si ustedes quieren, aquí se empieza a encontrar muchas ideas comunistas. No por nada Marx toma cierta orientación de Hegel. ¿Entienden? Porque cada uno de nosotros solamente somos en el sentido de nuestra participación en la comunidad, ontológicamente hablando, o sea, radicalmente hablando. ¿Lo vuelvo a leer o seguimos? Seguimos. Resulta difícil reconciliar este supuesto de armonías ontológicas que subsisten en y entre los mundos intersubjetivo y natural con las diferentes experiencias de desunión cuya superación parece ser imposible en el siglo XX. Están hablando de las guerras, por ejemplo, comunismo, capitalismo, Primera Guerra Mundial, experiencias de desunión. ¿Qué le produjo? Ya está, llegamos, por fin. ¿A qué llegamos? Al fin de la historia, al hombre. ¿Y qué es hombre? Hombre es el producto de la dialéctica de constitución del hombre que produce por resultado la comunidad ontológica entre todos los hombres y entre todos los hombres y el mundo. No sé muy bien qué querrá decir Hegel con eso, pero sería algo así como una armonía absoluta, ¿no? No entiendo cómo eso lo pudo obtener viendo a Napoleón con las tropas. Que se iban a marchar a unos cuantos a la vuelta de la esquina. O sea, Napoleón no era ni Buda ni el Mahatma Gandhi, no era en general el conquistador, que viene del terror del posterior a la Revolución Francesa. Koyev nos hace falta esa diferencia por el momento en que llegaron a la idea, Karina, el de la comunión, que el deseo del hombre es el deseo del otro. Ahí yo quería introducir una diferencia, que es la diferencia Hegel-Koyev, que me parece que nos habilita a ubicar a Lacan. Koyev escribe desde una conciencia de la mortalidad humana que sugiere que la vida humana se encuentra en una situación ontológica peculiar y única, que la distingue del mundo natural, primer corte con Hegel, y que establece además las diferencias entre las vidas individuales
como relaciones negativas que no es posible superar por completo a través de una identidad colectiva. O sea, viene un deseo particular. El deseo es el deseo del otro, pero hay que tener ahí el punto de, pero como dice Hegel o como dice Lacan. Porque si es como dice Hegel, el deseo de los hombres es el deseo del otro, y todos en comunidad tenemos el mismo deseo. Eso estamos queriendo decir, no estamos queriendo decir eso. Al menos Lacan tenemos la sensación clara que no lo dice. Con lo cual, en este punto yo quería traer esto, porque me parece que es una diferencia sustancial, porque sí hace falta el encuentro con el otro, deseante. Pero comparten el deseo, no. Y es crucial porque Hegel dice que sí. Bueno, en Hegel sería entonces una armonía ontológica. La experiencia del deseo pasa a ocupar, salté 10 renglones, un lugar fundamental en la lectura que Koyev hace de Hegel, precisamente porque el deseo tematiza las diferencias entre sujetos independientes y entre los sujetos y sus mundos. Para Hegel se llega al domingo de la vida porque también en el encuentro del hombre, en la comunidad de los deseos, ya la relación al mundo es armónica, deja de ser destructiva. En efecto, el deseo se convierte en un rasgo permanente y universal de toda vida humana, así como para la condición de la acción histórica. Bueno, porque si no nos podría llegar a la confusión de estar creyendo de que es el mismo deseo. Un paso más. Entonces, si los dos nos confrontamos, si dos se confrontan en este momento del mito, buscando el deseo de reconocimiento del otro, lo que se produce aquí es aquello que va a producir como resultado amo y esclavo. ¿Por qué? Porque el enfrentamiento no puede producir un resultado de pacto. Bueno, loco, yo te reconozco a vos, vos me reconoces a mí, pipí cucú, está arreglado. Ustedes van a decir, pero no dijiste que Hegel sostiene eso. Sí, sostiene eso después de 4 o 5 vueltas dialécticas hasta que se llega al domingo de la vida, la época misma de Hegel, y que es la época de Napoleón, 1810, 20, 30. ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber pacto posible? Porque para que el deseo produzca la marca de la negatividad absoluta respecto de lo dado natural, cada uno de nosotros tiene que entrar en una relación que es de confrontación, porque eso tiene que producir una lucha a muerte. ¿Por qué? Porque si no nos jugamos la muerte, no estamos apostando todo lo natural. Porque la muerte es la condición básica de lo natural bajo la forma de vida. Quiere decir que para que mi deseo sea un deseo que efectivamente me produzca como hombre, tengo incluso que ser capaz de tirar por la ventana el valor fundamental de lo natural, que es la vida. ¿Me siguen? Entonces es lucha a muerte. Pero para que quede claro, porque en otros animales también hay lucha a muerte, tiene que ser una lucha a muerte por puro prestigio. Ni por alimento, ni por territorio, ni por hembras, ni por cuidar a las crías. Por nada instintivo. O sea, hay que ir depurando todos los factores aportados por la naturaleza para llegar a hombre. Entonces, en la lucha a muerte por puro prestigio, aquel que haya estado dispuesto de llegar al final y morir por obtener el reconocimiento será el amo. Y aquel que renuncie a obtenerlo será el esclavo. Primera conclusión, el esclavo es como un animal, ya que ha renunciado al acto que lo podría producir como hombre, y es necesario este resultado, amo y esclavo, porque si no se produciría el primer hombre. Entonces el amo queda en posición de hombre y el esclavo en posición de animal. Ahí empiezan los problemas. Francamente hablando, empiezan los problemas. Primero porque el deseo de reconocimiento, si vos lo obtenés como amo del esclavo, vale una mierda, porque el esclavo cayó a la posición cuasi animal. Entonces se produce como un impasse, un corte al camino, una aporía sería, porque el aporte de reconocimiento que aportaría sería insuficiente. Por eso la dialéctica tiene que continuar.
si no acabaría ahí. Ya tendríamos hombre. Y lo que es genial de Lacan es que en este punto también plantea una salvedad de Lacan, y es que Lacan dice, parece una pavada, pero a mí me lleva al punto del Big Bang. Lacan dice, pero a ver, pensemos un poco. Están luchando con las espadas y se están dando unos sablazos de la puta madre, como en Game of Thrones, así, se cagan a sablazos. ¿Cómo hace para renunciar el que se caga de miedo y renuncia? ¿Ustedes qué dirían? Baja la espada, le cortan la cabeza. No hay forma de salir. Lacan dice, tiene que haber un pacto previo. Tiene que haber un pacto preexistente. Que diga, pido gancho que me tocas un chancho, basta, claro, cualquiera. Casita de Dios, transmillonaria, cualquiera, tiene que haber algo que diga una bandera blanca, si ustedes quieren, en la batalla. Pero esa es la bandera blanca, tiene que estar pactada de antes. Si nadie conoce la bandera blanca, ¿qué hace, loco? ¿Qué hace sacándote los calzoncillos? ¿Qué hace con el palo y los calzoncillos ahí flotando? Te van a matar, boludo. Tiene que estar pactado de antes. Con lo cual acá dice el pacto siempre es anterior. No puede haber ninguna salida de la dialéctica hegeliana, incluso tal como está comentado. Con lo cual ven que siempre el Big Bang del lenguaje. Primero tiene que estar el lenguaje, incluso en la insuficiencia argumentativa de la dialéctica del amo y del esclavo. Con lo cual, primero, para Hegel, hombre es aquello que niega lo natural, niega el cuerpo biológico. Si llega a haber pulsiones, que las tiene que negar. Si llega a haber libido como dotación corporal, hay que negarlas. Y negarlas significa atacarlas de tal manera que se verifique que el producto buscado tiene que ser inexorablemente artificial, abstracto, virtual. Ahí empiezan palabras complejas. Espíritu. Puede ser espíritu en el sentido de Hegel. En ese sentido, entonces, espíritu sería nada natural. Vivencia de satisfacción e insatisfacción de Freud son naturales. Cualquier cerebro medianamente elaborado, o sea, más allá de una medusa, más allá de cualquier unicelular, donde haya varias neuronas, ya empezarán a quedar inscriptas. A su vez, tiene que ser producido, podríamos decir así, en cada caso. ¿Vieron el chiste de la primaria? ¿Por qué los nenes tienen ombligo? Un chiste que les hacen los nenes entre sí en la primaria, porque después Dios dice, terminado, terminado. Tiene que producirse caso por caso, porque todos nacemos animales. Quiere decir que en cada caso se trata de producir el acto del deseo, pero que tiene que ser un deseo de reconocimiento. Si no, podríamos decir de un perro, tiene ganas de jugar. Uno que empieza a tratar de la correa, para un cacho, ya fue un rato, pues tiene una ganas de jugar, o tiene ganas de salir. No se está meando, se está cagando, tiene ganas de... ¡Ay! El deseo tiene que ser deseo de reconocimiento, o sea, el único deseo posible de inquietud transformadora que me produzca efectivamente como hombre. Para eso tiene que caer en una instancia no natural que sería otro deseo de reconocimiento. Con lo cual, la negatividad, cuando Lacan dice el goce es negativo, se está refiriendo a que es absolutamente no natural. Y si ustedes tienen la pista de cualquier dimensión natural, eso no es goce, no es gozo. Hambre no es gozo. Si un tipo dice, no, y yo cojo, qué sé yo, cada 2 o 3 días, porque el cuerpo me lo pide. Bueno, si es así, si el cuerpo le pide coger cada 2 o 3 días, eso no es gozo de la carne. No nos estamos refiriendo a eso. Si es efectivamente una mecánica propia de su cuerpo biológico, no es a eso. Tiene que ser algo... Cuando cojo me queda como un toque de melancolía. Eso es gozo. ¿Por qué? ¿Qué carajo es eso? Es una anomalía, ¿entienden? Es una anomalía respecto a lo natural.
y requiere siempre inexorablemente del concurso del otro. Lo digo porque el goce es planteado en la actualidad en el lacanismo como dicta, en el sentido de singular como epifenómeno en mi cuerpo biológico. Te pongo bien alta si te escuchas. Sí, que me preguntaba una vez que se llevó a cabo esta operación, que si podemos seguir hablando de lo natural, si hay algo que queda como lo natural, o si ya una vez que se produce en cada caso algo de esta operación, ya el cuerpo queda atravesado por otra cosa que no es lo biológico y que ya no podemos distinguir lo orgánico o lo natural de otra cosa que se produciría ahí. Mi posición teórica, que yo veo, que buscando en Lacan la veo corroborada en cientos y cientos de párrafos de Lacan, es que para el psicoanálisis indudablemente la respuesta es sí. Para el psicoanálisis del cuerpo biológico no quedó nada. Me dirá, bueno, pero para la medicina sí, no tengo ningún problema. El traumatólogo, el kinesiólogo, cirujano, saca la papa, te deja la papa y no te corta. Son mundos en paralelo, pero no neguemos que si llamamos a los cirujanos carniceros es porque nos tratan como animales, ¿o no? Ahora, como son de la obra social y OSDE les pide buen trato al cliente para que no se vaya, viene el anestesista. Hola, yo voy a ser el anestesista. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Un poquito de miedo. Tranquilo, no pasa nada. Pero es porque trabaja para OSDE. Pero eso no deja de ser tratar como animales. Pero en el fondo lo que hace el anestesista, bueno, inclusive los veterinarios, si es un veterinario caro, también, ay, qué linda la que ¿es nena o varón? No entra en el plano del reconocimiento del humano. ¿Cómo? Que eso, el ANE no entra dentro del plano de este reconocimiento del humano de lo que estamos hablando, no, tal cual. Los deseos que van más allá. Y pueden, en ese sentido, ahora hay una literatura interesantísima que están saliendo a lo loco, de estudios de neurólogos, de neurocientíficos, de neuropsicólogos, donde verifican que todo lo humano se encuentra en los animales. Hay que saber mirar bien. Como por ejemplo en estos nuevos monos que se estudian ahora, que son la vedette de los neurocientíficos, los bonobos. Los bonobos vienen haciéndose la paja unos a los otros. Si uno está contento con el otro, le hace la paja. Si quiere hacer una sociedad, se pasan días haciéndose la paja. Entonces, esa vida social sostenida, ¿entienden? No se pegan, no se muerden. Se gratifican haciéndose la paja unos a otros. Entonces se convirtió esa forma de modalidad del grupo, que fue... No se trabaja hace mucho sobre los bonobos, 30, 40 años, es para los... están apareciendo muchísimo de estos libros de neurocientíficos donde dicen que no hay nada, que en el hombre es más complejo, más sofisticado, hay 10 sentimientos base, que esos 10 sentimientos base se complejizan según las circunstancias de la vida, los lenguajes, las costumbres, pero que hay una continuidad y que eso, la continuidad arranca y se verifica en todo caso, si se verifica una continuidad, si vos le decís, bueno, está bien, lo que vos quieras, si vos agarras a un tipo, lo atás a la cama de hierro y no le das de beber ningún líquido por 7 años, se te muere. 7 años consecutivos, no le das nada de tomar, se te muere. Sí. Igualmente si le cortás la cabeza, le pones la cabeza acá y el cuerpo acá, y separas la cabeza 1 metro del resto del cuerpo, en realidad se te muere también. Habitualmente. No nos interesa nada de todo eso, no es el problema que estamos viendo. De hecho, el problema que nosotros estamos viendo, y el que me parece efectivamente más humano, pues a un orangután le cortar la cabeza, más o menos le pasa lo mismo, a un chimpancé le cortar la cabeza le pasa más o menos lo mismo, y si no le das agua durante un año, caga igual. Lo más interesante es que haya una mujer llena y con panza, midiendo 1,70 m y pesando 36 kilos y no habiendo comido nada que 3 tic-tac en los últimos años, que las anoréxicas comen tic-tac. No es un chiste, no es un chiste. Si tienen anoréxicas, pregunten tic-tac. Sí, hoy comí 2.
me llenaron, pues se llena con un tic-tac. Y dicen, ¿ves la panza? No, nunca atendieron nada. O una persona que puede llegar a pesar 380 kilos y tiene que venir 14 bomberos. El otro día descubrieron un narco en Rosario, que lo estaban buscando hacía 5 años. El tipo lo agarraron hace 2 años. Una noticia típica de la policía argentina. 5 años lo estuvieron buscando. El tipo pesaba 312 kilos y nunca hubiera podido salir de la habitación. Pero tardaron 5 años en encontrarlo. Es una noticia genial. Argentina pura, noticia argentina pura. La policía 5 años estuvo buscando un tipo que nunca pudo salir de la habitación. Y murió al poco tiempo y tuvieron que romper la puerta porque no salía. O sea, ¿cómo se iba a escapar? ¿Dónde iba a estar escondido? Eso es gozo. Ese hambre que tiene una persona que pesa 320 kilos. Ese hambre es gozo, porque es no natural, es negativo. Y lo que se juega en Lacan es muy importante que el gozo sea negativo. Lo diríamos con más claridad si dijésemos negatividad, para que quede clara la filiación filosófica. Lo tenemos claro, porque Lacan dijo, fue Koyev el que enseñó que el ser es solamente una postulación, se postula el ser, no hay ser del hombre en el sentido del ser de la ontología, del individuo, de la ciencia clásica aristotélica. Y lo segundo es el valor del deseo en Lacan. El valor del deseo de Lacan porque introduce esta teoría del deseo en el deseo. No tiene que ver con las ganas, sino con esa búsqueda en Lacan que da condición de sujeto, no de hombre. Esa es una diferencia sustancial para Lacan. Hay que rechazar la idea de hombre. En el sentido de Lacan es antihumanista. No hay nada que pueda decir esto es un hombre. ¿Sí? Me lo acuerdo, creo. Sí. Bueno, ¿más preguntas? ¿Observaciones? El deseo es entonces negatividad creadora de subjetividad. Esa es la potencia de la noción de deseo para Lacan. Entonces estaría el goce como instancia negativa un poco del mismo lado que el deseo, también como lo que negativiza esto natural. Esto que quedaría medio el deseo y el goce acá en habría que ver, mismo lado. Habría que ver. Ahora ya tenemos nuevas preguntas. Miren, esta es la potencia de estudiar. Tenemos nuevas preguntas. Habría que ver si en Lacan el gozo conserva la potencia que se le asigna en este sistema de pensamiento al deseo como transformador. Hay que ver si el gozo es transformador. Me parece que no. Si bien son instancias negativas, pero en el sentido de lo que decíamos recién, todo es negativo. Todo lo que sea humano será negativo de lo natural. Así que todo estará connotado. Pero quizá el deseo, veo que yo acentué bastante, que torna inquieto, que conmueve. Quizá el gozo no. O sea, no sirva como concepto para... O sea, quizás por ahí no... esto de lo que no sirve para nada se podría pensar desde ese punto de vista. De las dos acepciones, que lo negativo, pero a su vez que no mueve. Lo que estoy diciendo es que conservaremos o no conservaremos los dos conceptos. Si los conservamos, que es una discusión, se conservan, se sustituyen, esto implica una lógica de conceptos que ya no requiere de se mantienen. Con Lacan es muy difícil eso, de decirlo sin estudiarlo antes. Mi impresión es que se conservan, que hay que conservarlo, que inscriben distintas diferencias para distintos problemas de los que tenemos que enfrentar en nuestra clínica. Me da la impresión que esto trae inquietud. Me parece que esto no necesariamente, esto no inscribe esta diferencia. Me parece que esto inscribe más todo lo patético, el patos. Todo lo patético de Kant, el pato, todo lo sensible, todos los sentimientos, todos los afectos, las pasiones, ¿no? Todas las pasiones, pero no necesariamente que inscribe no es realizador de sujeto, no hay gozo de reconocimiento, y hay sí deseo de reconocimiento. De hecho, yo me leí todas las hojas,
entiende que sujeto de deseo quiere decir que el deseo es productor de sujeto. Ahí sí seguiríamos un poco el planteo que decía recién Karina como S1 o S2, donde escribiríamos así. ¿Entienden? Que un término se corresponde al otro, que no es sujeto sin deseo, ya que el deseo es lo que produce sujeto. Y la lógica de reconocimiento no es de reconocimiento de atributos, justamente es todo lo contrario, no es la clase, ¿se acuerdan? La especie, la clase aristotélica, no es de atributos. Por eso me parece que hay una confusión, porque es claro que no vamos al reconocimiento de atributos, yo soy más lindo, yo tengo más plata. Ahí me parece que Lacan pone el deseo En voz bien alta para los que escuchan por internet. Que ahí me parece que en Lacan podemos poner el deseo del analista. Lo mismo. Ahora adquiere otra potencia de deseo del analista, que no es ganas de, sino creación de sujeto. Claro, creación de sujeto. Sí. Claro. Sí. Y el encuentro de un esbozo de algo que, vía el deseo del analista, se transforma en sujeto. Sí. Sí. Me quedé con una pregunta respecto de Hegel y cómo se sale de ese problema de que el reconocimiento venga del esclavo, que no es otro hombre. Nunca lo pude entender. Bueno, ahí vienen todas las aporías. Porque, por ejemplo, como no es histórico, como el proceso no es histórico, no podemos salir por el lado de la sociedad de amos. Porque si el proceso fuese histórico, con la sociedad de amos, ¿entienden? No sería el esclavo el que produce el reconocimiento que me hace hombre, pero no en el Sheraton, en el sauna del Sheraton, todos los amos tomando whisky, hotel 5 estrellas, nos reconocemos, como se reconocen los ricos, digo. Los ricos se reconocen entre sí, con 2 o 3 tips ya saben, de ahí. Pero como no es histórico, sino que es un mito antropogenético, tampoco se sale por la vía de la sociedad de amos. Ahí el punto de inflexión que le da Marx es muy potente, porque se acuerdan que yo hablé del trabajo. Como el esclavo trabaja y el amo goza en Hegel. El amo goza del producto del trabajo del esclavo, pero el trabajo es natural o es instancia negatriz. Es instancia negatriz. Entonces el esclavo no reconoce, pero sí reconoce. Ahí queda como el trabajo transformador, porque construirle un palacio al amo, eso no es natural. En los animales no hay esclavos. Sí. No, una cosa, se me ocurrió una pregunta a partir de un razonamiento sencillo. Yo decía, bueno, se trata de cero reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? Me preguntaba, ¿no? Por un lado, bueno, de que no soy un animal, es decir, barro lo dado, lo natural, ¿no? Y por otro lado decía que ese deseo de reconocimiento iba para el lado del reconocimiento de mi subjetividad. ¿Y esto cómo se expresa? Y se expresa a través de mi palabra, que en última instancia el reconocimiento de subjetividad sería el reconocimiento de mi palabra, ¿no? Esto se me ocurrió porque lo mezclo ahora con esto. Yo me salté toda la parte de la palabra, fue gravísimo. Porque para Hegel y Koyev, esto adviene en la función de decir yo, ya que no hay deseo en este sentido que no sea de yo deseo puntos suspensivos, y ese yo deseo yo es palabra. Sí, está en la dialéctica, ¿no? Me escapó a mí en la presentación así tan... Está bien, pero ahora quería agregar la cuestión del goce, y esto lo saqué de un mafioso en una película. El personaje decía que no hay goce mayor, incluso mayor que el coito, que el que tu palabra sea obedecida, ¿no? Y van estos puntos. Van estos puntos. ¿no? Los juegos del poder van mucho a estos puntos. Claro.
Lo que en Lacan queda tematizado con mucho vuelo, a mí me parece muy interesante, como discurso amo. Lo que queda tematizado en Lacan como discurso amo. No pierdan de vista que Lacan hace de esto uno de los 4 discursos que habilitan a ser diagnosticados y establecidos a partir de la existencia del psicoanálisis. ¿Entienden que lo que estamos diciendo? Que el psicoanálisis habilita una nueva lectura, Hegel-Koyev. Porque hace toda la dialéctica del amo y del esclavo. No por eso Koyev no es sorprendente que aparezca en el 17. ¿No? Lo convierte en discurso amo. Ese sería un caso típico de discurso amo. Que para colmo es bastante antropogenético. Ningún animal se caga porque lo obedezcan. En todo caso, se hace obedecer un león, los lobos, los animales de manada, los carniceros de manada, que tienen su líder, el líder alfa, todo ese tipo de cosas, se hacen obedecer, pero por fines naturales, no por el puro placer de ser reconocido. Esos castigos que se dan en la mafia, bueno, chuparme el zapato. De hecho se dice, chupar las medias, es un castigo típico de la mafia, y que nada, que te injurio, te hago indigno, te humillo, y en eso se produce esta dialéctica. Hegel es filosófico, no comen vidrio los tipos estos, hay un montón de lugares donde este tipo de dialécticas. Hay una cuestión donde se juega que, digamos, la palabra adquiere poder. ¿Cómo? El poder de la palabra, o sea, déjame contestarle primero algo. El reconocimiento sí. de la palabra como algo que tiene efectos o poder, no sé. Claro, en los animales sería un caso de fuerza, claro. Y entre nosotros se jugaría en la lógica del poder, que es interesante incluso aumentarlo con autoridad. Sí. La fuerza de policía y la autoridad del fiscal. Vieron que en el quilombo en la cárcel se matan 500 hasta que va el fiscal y se... Tenemos que venir, los tipos mataron a 18, se lo comieron en empanadas a 4 y dicen, pero queremos que venga el fiscal. ¿Se acuerdan la vez que fue una mina que la agarraron en la mina? Una fiscal y se la agarraron para adentro. Una respuesta para vos. Sí, el deseo de reconocimiento, su objeto es reconocimiento del deseo. O sea, la dialéctica es deseo de reconocimiento, reconocimiento del deseo. En Lacan la van a encontrar las dos. Reconocimiento del deseo, deseo de reconocimiento. Y eso, pero eso supone, según Lacan, el pacto previo, o sea que la falla del mito antropogénico. La falla del mito antropogenético diagnosticada por Lacan es que es falso todo el argumento si no se admite el pacto previo. Pues se admite el pacto previo, ya hay algo no natural previo. O sea que no se puede hablar de ningún mito antropogenético porque esto ya empezó con algún decir, alguna dimensión de la palabra o una dimensión del lenguaje. O sea, el sistema tiene que ser creacionista inexorablemente y no puede haber una dialéctica evolucionista. Pero sí está contemplado por Hegel y fuertemente acentuado por Koyev la función intrínseca de la palabra. No dicen que sea la palabra lo que lo hace, pero esto no se les escapa que el primer movimiento ya requiere de la palabra. Pero por eso te decía, yo deseo X. Si el reconocimiento no tiene que ver con darle a esa palabra cierto valor y poder. No, es al sujeto. En esta dialéctica es al sujeto, no a la palabra. La palabra sería una mediadora en este planteo, no en Lacan, En este planteo la palabra sería condición mediadora para que haya reconocimiento, y el reconocimiento sería reconocimiento del deseo. Pero si hay un reconocimiento del deseo que es un deseo de reconocimiento, hay un hombre. Otra dimensión interesante, la dialéctica hegeliana, me parece interesantísimo. Yo lo veo muchísimo, pero quizás es un producto de mi lectura y de mi historia, que el amo es aquel que está dispuesto a morir con tal de ser reconocido como amo. Piensen en eso, porque muchísimos gestos políticos, uno dice, se está suicidando políticamente, ¿no? Y bueno, pero si tiene la posición de amo, tiene que atravesar por ese punto. Debe suicidarse políticamente, porque si no renuncia a la condición de amo, que no es ganar votos ni tener mucho poder. El amo de Hegel
es una figura que en política, en la vida social, Kant dice, ningún hombre que secuestre a una mujer para violarla y cogerla, lo haría si estuviese afuera un batallón de policía que le dijese, si lo haces cuando saliste matamos. Lacan dice, es lo más frecuente, hay que leer los diarios, 80.000 películas hicieron. Inclusive cuando ustedes la ven la película, ¿qué dicen? Ahora lo hace, ahora la mata y lo mata. ¿Vieron cuando dice, esto definió? ¿Y qué se juega ahí? Piénsenlo, porque la figura del amo que aporta Hegel es muy interesante. No importa si voy a morir, yo no voy a obedecer la orden que vos me das. Es el honor, ¿no? Bueno, ahí ya está como... Con el mundo del lenguaje ya se empieza a derivar en honor, dignidad, valentía. ¿No? ¿Dejamos aquí? La última. Si les parece, podemos seguir una vuelta más y trabajar las 17 páginas. Total, ¿no? Leemos una vez, aprendemos algo. En Lacan son cosas cruciales. Perdón. De Freud. Claro, toma esos problemas, la excavación arqueológica, los restos de la excavación arqueológica, el misticismo, un zapatito, y bueno, todos esos asuntos que Freud quedan denunciados, sí. Bueno, como de lo que hablábamos la vez pasada. Claro, pero incluso si se diagnostican y se teorizan de otra manera, empieza a suceder que incluso aparecen otros fenómenos y empiezan a aparecer otras estructuras clínicas, ¿entendés? No solo que cambiando la teoría das mejor cuenta de los fenómenos que ves, sino que empiezas a ver cosas nuevas. O frases psicosomáticas. Empiezan a surgir también entes nuevos. No solamente que le das más potencia a tu lectura, porque como los entes fueron producidos con la lectura anterior, con la nueva, incluso te encontrás con el fenómeno de desencadenamiento, o sea, cosas que Freud no pudo ver, pero porque su teoría no habilita verla. Entonces, dejemos como proyecto, quizás yo tomo algún jueves, donde trabajaríamos las 17 páginas de la dialéctica del amo y del esclavo. Yo le traigo a Julián algunas copias para la próxima, y de Lacan, yo ya tengo las citas. Podríamos trabajar citas sobre deseo de reconocimiento y reconocimiento del deseo, que es todo fuerte en torno a seminarios 4, 5, 6, pero incluso bastante antes e incluso mucho después también. Eso entronca con el 20, pero igual si no, igual aprenderíamos un capítulo fundamental de la enseñanza de Lacan, poco trabajado en el... ¿no? Bueno. Le queremos a Julián las copias. Sí, Julián.